Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. Les traigo a continuación la reseña del avance 1 del capítulo 45 de Yalechapkini. Nos dejaron varios días esperando este adelanto que finalmente el martes fue publicado y aparentemente, según rumores, el retraso se debió a cambios que están haciendo en la serie, revisión de escenas y el cronograma de grabaciones, ya que por ejemplo las tomas en el sitio donde aparecen Pelin, Ferit y Seiran fueron grabadas justo el martes en la mañana en un centro comercial de Nishantasi. El capítulo 45, como es costumbre en el ritmo de la serie, va a estar cargado de problemas y literalmente caos. Seiran y Ferit aparentan estar al borde de otra separación. Nuket tratará de dar la mejor actuación de su vida para quedar como víctima, especialmente ante los ojos de su padre. Pelin sigue adelante con sus artimañas y Ferit, sin medir las consecuencias de sus actos, al parecer seguirá cayendo en las trampas de Peló. Les invito a que se queden hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos nuevo contenido. En el final del 44, Nuket quedó impactada al ver a Thailand delante de su padre y darse cuenta que Ferit e Ifakat le habían tendido una trampa. En el avance 1 del 45, lo primero que nos muestran es que ella, como ya les había comentado antes, intenta hacerse pasar por víctima y finge estar súper ofendida con quienes supuestamente la han calumniado. Mientras pasan imágenes de Nuket haciendo todo su drama, se escucha de fondo que dice: ¿qué más me falta o no por vivir después de esto? Ustedes eran mi familia. Estando en su habitación, ella se encierra y se convierte en el centro de atención, logrando que hasta Halis vaya a tocarle la puerta preocupado e intente sacarla de ahí. En lo que continúa su actuación de mujer dolida y humillada, ella se divierte desempeñando muy bien su papel y tirada en el suelo dice: no puedo vivir con estas calumnias y esos mentirosos, no puedo soportarlo más. Es increíble ver el nivel de locura que tiene este personaje, cómo se comporta, cómo chantajea, cómo manipula cada vez más a quienes la rodean. Yo a veces incluso considero que es muchísimo más peligrosa que la mismísima Ifakat. Kaya interviene y le insiste a su madre en que abra la puerta. En la siguiente escena ya vemos que Seiran ha regresado a la mansión y en la habitación, decepcionada, le lanza las fotos que acaba de recibir a Ferit para luego decirle: te odio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mientras Ferit observa una de las fotos, Seiran continúa reclamándole diciendo: ¿qué es esto, Ferit? Mira muy bien, la estás besando. Ferit se queda sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Por lo que se ve, definitivamente esto es algo que lo tomará por sorpresa, aunque bien merecido lo tiene por andar ocultándole cosas a su esposa. Aparentemente Qasim escuchará detrás de la puerta lo que ellos van a discutir y Ferit en su defensa le dice a Seiran: alguien está intentando jugar con nosotros. De verdad espero que esto no sea todo lo que él le diga en ese momento para intentar calmar las cosas, porque ya lo único que nos falta es que no muestre arrepentimiento por lo sucedido, que más que ser responsabilidad de otros, fue responsabilidad de él. Seiran le contesta: en el pasado habría dicho que tu encantadora Peló lo hizo, pero ya no está. Hay algo que yo no sepa, Ferit. Qasim entonces entra en la habitación, veremos con qué carta nos saldrá el señor en ese momento. Más adelante, Nuket finalmente sale de su habitación y entre lágrimas le dice a su padre: no puedo quedarme ni un minuto más bajo este techo. Halis intenta persuadirla, pero ella a conveniencia igualmente se va. Kaya por su parte sí decide permanecer en la mansión y delante de todos los presentes dice: yo le hice una promesa a Suna, quiero quedarme aquí y casarme con ella. Al escucharlo, Suna se muestra un tanto aliviada, por así decirlo. Sigo pensando que en este punto de la historia ella lo ve como la salida más fácil y rápida a sus problemas, apartando el hecho de que pueda sentirse o no atraída por él. Pero desafortunadamente para ella, los guionistas nos muestran a un Kaya con un lado oscuro que deja bastante que desear. Es como si estuvieran llevando con Kaya la misma línea del personaje de Ferit. En 2 capítulos hacen que lo tengamos en lo más alto de un pedestal y luego en los siguientes 10 acaban de tal forma con él que a veces lo que dan es ganas de desaparecerlo
solo por las cosas que hace. Por otro lado, no sé cómo Nuket va a tomar el hecho de que Kaya no se vaya con ella, aunque me parece que no va a hacer nada, puesto que al fin y al cabo ella solo está intentando librarse de la trampa que le tendieron y mantener una imagen de mujer intachable. En realidad no tiene ninguna intención de apartarse ahora mismo de los Corhan, así que no dudo que en el mismo capítulo 45 esté de regreso en la mansión como si nada hubiera pasado y hasta quizás logre que, por ejemplo, su padre le pida perdón. En la siguiente escena, Seiran cuestiona a Kaya diciéndole: tú has decidido casarte con una chica que conoces desde hace tan solo 2 días. Y Kaya le responde: déjame y te enseño cómo sucedió. Seiran le dice: no te entiendo. Y él, mientras se acerca, le contesta: te mostraré cómo la besé. Al chico nuevamente, como quien dice, se le van los papeles. La verdad que hasta a mí me cayó mal ver esto y me ha dejado bastante confundida porque sigo sin entender bien en cuál de las dos hermanas está realmente interesado. En lo personal, hasta los capítulos que he visto me ha parecido alguien sincero con Suna, un chico que se ha identificado con el dolor de ella y hasta he llegado a sentir agrado ante la idea de que estén juntos, pero viendo este tipo de cosas, la verdad que no sé ya ni qué desear. Seiran reacciona a la propuesta indecente dándole una bofetada mientras le dice: maleducado. Se ve entonces un pequeño momento en el que Suna está seria, cosa que se puede atribuir a algo relacionado con esta escena entre Seiran y Kaya, pero conociendo cómo preparan los avances, también pudiera ser otro el motivo. Luego Ferit se lleva a Thailand a un lugar apartado para descargar su furia en él, porque todo parece indicar que en un principio pensará que es Thailand el responsable de las fotografías que le han llegado a Seiran. Nuestro pistacho agarra al periodista por el cuello y le dice: voy a tener que matarte, ¿ah? Debería matarte. Pega un grito, ya sabemos de sobra cómo se pone Ferit cuando se descontrola. Después pasan imágenes de Seiran triste y pensativa en distintos lugares de la mansión y más adelante vemos que ella se reúne con la chica del beso en la discoteca, la amiga de Piril. La chica le cuenta su versión de los hechos diciendo: lo de Ferit y yo fue un momento, como decirte, nos perdimos. Es decir, sucedió de repente, empezamos a besarnos como si todo hubiera sucedido muy rápido, pero no podía separarme de Ferit. Seiran, mientras escucha, tiene las lágrimas afuera. Detrás de ese encuentro seguramente están Pelin y Piril y da inmenso pesar ver a Seiran pasar por esto, más aún sabiendo nosotros los espectadores que le faltan peores cosas por enfrentar. Después se ve que Suna está de compras con Ifakat y Abedin aparentemente las acompaña. Tanto él como Suna se muestran tristes por todos los acontecimientos que los están alejando cada vez más y casi al final del avance aparecen varias tomas que dan pie a muchas teorías. Primero Pelin y Ferit se reúnen y Peló dice: mi tío se enteró de que yo no estaba en casa y uno de sus hombres le dijo que estaba contigo. Seguido, Seiran entra al centro comercial mientras escucha que supuestamente Ifakat recibe la llamada de un hombre que dice: la señora Seiran ha llegado. Ifakat dice: ¿qué? Y se retira del lugar donde estaba con Suna. Creo que lo que dice ese hombre no es lo que va a escuchar Ifakat por teléfono, sino que más bien él dará aviso a Piril o a Ferit de que Seiran llegó, teniendo en cuenta que el lugar del encuentro entre Pelin y Ferit es el mismo que el de Seiran con la chica, y además estoy casi segura que está dentro del centro comercial al que asisten Suna e Ifakat. Así que, sinceramente, cualquier cosa puede suceder. Ferit, tras escuchar a Pelin, le dice: levántate, nos vamos. Toma la mano de Pelin y se marchan de ahí, pero antes de irse él se voltea y se ve conjuntamente a Seiran en el mismo sitio, dando de momento la impresión de que ella lo sorprende. Ya les digo, para mí eso no es lo que va a suceder, más bien me parece que ella ahí estará llegando para reunirse con la amiga de Piril y tampoco creo que se entere aún del asunto del bebé. Pero bueno, ya sabemos cómo hacen estos avances para confundir nuestras mentes e intentar aumentar la curiosidad por el episodio. Eso sin contar los giros inesperados que constantemente da la historia, así que tenemos que estar preparados para todo. Turcofans, eso es todo lo que acontece en el avance. Ustedes cuéntenme sus opiniones al respecto, sus teorías, qué creen que hará Seiran después de lo que ha pasado con la amiga de Piril, ¿dejará a Ferit o se va a mantener luchando por su matrimonio? Escríbanme en los comentarios que con gusto les estaré leyendo. Si les ha gustado esta reseña, porfa no se vayan sin darnos un like. Mi nombre es Meli y me despido de ustedes por ahora, esperando verlos en un próximo video.